Todos bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Estamos muy contentos y muy emocionados de tener aquí a la pedagoga Ari Hurtado. Bienvenida, Ari. Hola Francis, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que yo, donde sea sumar para vivir mejor, ahí voy a estar. Entonces, muy Muy contenta de sumar bien. a tu proyecto. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por la información. La verdad estás muy recomendada. Entonces estoy Ujú. muy ilusionada de que estés acá con un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con la disciplina positiva, tiene que ver con la educación de nuestros niños, de cómo hacerlo correctamente. Creo que todas las mamás en algún momento, en algún punto del desarrollo nos encontramos preguntándonos si lo estaremos haciendo bien, porque finalmente lo que queremos es darles a nuestros niños las herramientas necesarias para poder enfrentar la vida. Exacto. Y creo que aquí lo que hay es una buena intención, unas ganas de vivir mejor, unas ganas de ofrecerles estas herramientas y en ocasiones no tenemos la información. Entonces, cuando a veces no tenemos esos espacios, por eso está este espacio que ofrecemos diferentes tipos de disciplinas, de herramientas para que cada quien pues usa las que les haga sentido, ¿no? También con las que se Así. sientan cómodos. Y me gustaría que tú te presentes, Ari. Ay, gracias, Francis. Pues mira, lo más importante que te quiero decir, que es lo que más ha influido en mi vida, son mis hijos. Soy mamá de 3 hijos jóvenes adultos, que justo ahorita en esta época se me juntan de edades, tienen 26, 27 y 28. Y eso es lo que, si tú dijeras tu carta de presentación, pues son ellos, son mis maestros, son los que me hayan ayudado a crecer como persona, porque sabemos que los que somos papás, pues lo que nos lleva a crecer son los retos que enfrentamos y mis hijos son mis más grandes maestros. La verdad es que me siento muy orgullosa de ellos y es un hombre y dos mujeres, me siento muy orgullosa de ellos y ellos son los que me ayudan a crecer, los que me empujan, los que me dicen cuando me equivoco, ¿no? Los que a veces me dicen cuando lo hago bien, ¿no? Y no tengo hijos perfectos, por supuesto que nadie tiene hijos perfectos, pero pues esa es mi mayor carta de recomendación. Soy pedagoga, estudié la maestría en desarrollo humano también. Y también algo que ha enriquecido muchísimo mi vida son, bueno, dos cosas, pero uno principalmente, me certifiqué hace ya muchos años, fui la primera entrenadora certificada en disciplina positiva hace muchos años, la primera latinoamericana, la primera de fuera de Estados Unidos, y es una asociación preciosa. Alguna gente ha oído disciplina positiva y quiero ser muy clara de a qué me refiero yo. Hay una asociación creada por Jane Nelson, que es la autora de los libros de disciplina positiva, y que se juntó después con Lynn Lotz, hicieron todo un programa de entrenamiento en disciplina positiva en la familia y en las escuelas, ¿no? Ellas están basadas en la psicología individual de Alfred Adler, que esto es importante también decirlo, porque ahora escuchamos mucho y no sabemos de dónde viene. Me pregunta que si la crianza respetuosa viene de ahí. Bueno, crianza respetuosa es un genérico, disciplina positiva sí es una serie de libros, es un programa de entrenamiento, tiene muchos, muchos años basado en una filosofía importante que es la psicología individual, o sea, no es una cosa nada más que a alguien se le ocurrió. La grandeza de estas dos autoras es que lo hicieron de forma muy práctica. Entonces, eso también ha transformado mi vida y cómo veo yo las relaciones humanas a partir de eso, porque cuando yo entiendo el principio, y lo van a ver aquí, esto aplica no solo con los hijos, con la crianza, sino con las relaciones en general. Nosotros promovemos de fondo unas relaciones que sean mutuamente respetuosas. Y esto a todos los niveles, ¿no? En la crianza, en las organizaciones. Y otra de las cosas que también me ha enriquecido mucho es que tuve muchos años en una escuela, lo cual también me ayudó a aprender, ¿no? De la educación desde otro punto de vista hermosísimo. Entonces tuve oportunidad de trabajar con adultos, con niños, con organizaciones en este tema también. Entonces, eso soy yo. Súper, muchísimas gracias, Ari. ¿Qué te parece si empezamos? Claro, Un claro, claro. poquito aclarando qué es la disciplina positiva, cómo se ve, así, cómo se maneja en el día a día. Sí, y fíjate, y lo que yo te quiero decir es, la disciplina positiva es un medio para desarrollar en los niños y en las personas habilidades de vida. Esa Okay. es la disciplina positiva. Es toda una serie de principios y de herramientas que nos ayudan precisamente a hacer en los niños estas herramientas
para la vida, qué es lo que queremos, ¿no? Ahorita comentabas, me encantó, voy a retomar el tema que decías de que queremos ser padres buenos, a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre los padres buenos, que es claro que somos todos nosotros, todos somos padres buenos que amamos a nuestros hijos. La pregunta sería, ¿y somos eficientes? Claro. Eso es lo que no sabemos si somos. Entonces, la primera disyuntiva aquí sería, ¿cómo es que la disciplina positiva me ayudaría a ser un padre eficiente? Porque padres buenos, claro que somos, y ahí tenemos el corazón, y hacemos muchas cosas por los hijos, por amor, porque los amamos tanto. Pero lo que no estamos claros es si somos eficientes. Entonces, habíamos platicado de esto, que es la ruta de la crianza, cómo saber si soy eficiente o no. Ese es un ejercicio que hago con todos y les pido a todos los que nos estén oyendo que tengan a la mano papel y lápiz, porque aquí sí van a trabajar. No solamente vamos a ver algunos qué, sino que vamos a ver algunos cómo. Y este ejercicio es importante que cada quien lo haga. Entonces, fíjate, yo muchos años viví, ahorita estoy en la Ciudad de México, pero muchos años viví fuera de la Ciudad de México, justo cuando construyeron todos los puentes. Entonces, yo no podía estar en la Ciudad de México sin un Waze o un Google Maps o cualquier aplicación que me dijera cómo llegar, porque yo ya me perdía. Y ahora veo que también es muy importante, porque las distancias son tan largas que sí necesito a alguien que me diga a qué hora tengo que salir de mi casa para llegar a cierto lugar. Entonces, yo puedo salir de mi casa sin bolsa, sin algo para taparme, sin mi agua, sin lo que sea, pero sin teléfono me muero. Me muero sin el teléfono porque al menos necesito a alguien que me diga por dónde. Y eso es de lo que vamos a platicar. Ahora, estas aplicaciones no son mágicas. Ellos no me leen la mente y dicen, ah, tú quieres ir allá, ahorita te pongo cómo llegar. No, yo tengo que saber a dónde voy. Y eso es algo que no nos preguntamos en la crianza. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr con mis hijos? Entonces, si no sé a dónde voy, pues no sé cómo guiarte hacia allá. Claro. Entonces, esta es una pregunta que nos podemos hacer los papás y nos detenemos a veces a decir, ok, tienes razón, pero ¿a dónde quiero llevar a mis hijos? ¿A dónde los quiero llevar? Y Y ahorita vamos a ver cómo vamos a significa llegar allá. pensamiento. Esto es un tema de reflexión. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es, te subes a un taxi y le dices, no me lleves al centro, que es lo que generalmente hacemos con los niños. No, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Pero a dónde sí? Si tú te subes y le dices, llévame a Palmas o al centro o donde sea, pues sabe a dónde dirigirse. Entonces, de entrada, es tan claro como eso, ¿no? Tan básico como parecería como algo casi, casi orgánico, natural. Y no es ni orgánico ni natural. Muchas veces estamos criando únicamente desde reforzar ciertas conductas o desde tratar de evitar otras, pero sin dar la oportunidad a ellos de generar sus propias herramientas, porque criar como nos educaron a nosotros, no sé si te pasó a ti, como era entre el premio y castigo. No, no era mucho en donde había esta oportunidad de hablar de las emociones, de generar pensamiento, de generar empatía. Era únicamente esta madre o padre autoritario, era una relación muy vertical en donde había que obedecer. Y Ujú. así nos educaron a nosotros. Y es todo un reto ser papás de hoy, porque ya lo que antes funcionaba, ya hoy no funciona. Bueno, pues, y te voy a dar el ejemplo de por qué. En forma muy práctica, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un novio muchos años, ¿no? Y tenía un bocho. ¿Cuántos en nuestra familia o sabes de alguien que tenía un bocho? La mecánica básica en un bocho era facilísimo. Yo aprendí a cambiar llantas ahí porque más era un coche que no pesaba. Entonces él me enseñó cómo había que poner el freno de mano y había que poner el gato y había que no sé qué. Y luego me decía, y fíjate, y aquí tiene la peculiaridad de que el motor está en la parte de atrás, pero si tú llegas aquí y se puede a mano y si no arranca, me empujas de bajada y sale en segunda, ¿no? A mí eso que aprendí de mecánica, ¿de qué me sirve hoy? De nada. Tú abres el cofre de un coche, todo está tapado, no ves nada, es más, tú llegas al taller y conectan tu coche a una computadora y eso es lo que te dice. El otro día me pasó que lo mismo pasó con mi lavadora. Vino el técnico y le puso unas funciones en donde la lavadora le decía que era lo que tenía mal. Claro, Entonces, aquellas cosas que nosotros aprendimos antes, pues no es que fueran malas, pero ya no nos sirven con los niños de hoy. Y las relaciones han cambiado. Y entonces nos preguntamos, ¿es que los niños de hoy por qué? ¿De qué manera? Es tan fácil como todas las relaciones humanas han cambiado. ¿Cómo han cambiado las relaciones en pareja?
las relaciones en las organizaciones. Nos estamos, gracias a Dios, convirtiendo en una sociedad mucho más democrática. Entonces los niños lo ven y quieren exactamente lo mismo. Claro, Aquello que aprendimos, pues ya no nos sirve y por eso hay que encontrar nuevas formas. Y claro. lo que decías ahorita ok, te subes al taxi, no sabes ni qué, pero sobre todo, ¿para qué? Ok, yo castigo o premio, ¿para qué? Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr en mis hijos? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? ¿Cómo me los imagino de grandes? Y aquí es donde vamos a hacer el ejercicio. Ok. Entonces, fíjate, Francis, también lo vas a hacer tú. Tú imagínate de qué edad son tus hijos, Francis. Tengo de 18, de 15, de 12 y de 7. Ok, tienes de todas las edades, algunos ya pasaron, ¿verdad? Otros Sí. están en el centro del huracán o en el ojo del huracán, que es una calma aparente, y luego otros de adolescencia. Tú imagínate tu hijo de 18 años, digamos en unos 10, lo cual significa que el más chiquito a lo mejor dentro de 15 o 20 años, ¿no? Entonces, si tú cierras los ojos y te lo imaginas, llega a tu puerta y toca la puerta. Ding dong, te vienen a visitar. Entonces, ¿qué características y habilidades de vida te imaginas en esa persona que es tu hijo que te llega a visitar? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades? Sí, independiente, seguro, empático, carismático, eh, amoroso, cariñoso, responsable, Respetuoso. autosuficiente. Todo. Aquí es donde vamos a hacer una pausa en el video y cada quien haga su lista. Qué importante es que cada quien tenga su lista, porque yo no soy quien para decirte qué vas a desarrollar en tu hijo. Claro. Fíjate que tuve la oportunidad de ir a dar un taller a Francia y luego a China. Y yo decía, esta lista va a salir muy diferente en China, no me los imagino. Pues es la misma. Ok. Algunas cosas variaban, pero dije, es que es la realidad, los papás es lo que queremos para nuestros hijos. Entonces depende de tu cultura, depende de tus creencias. Habrá diferencias, pero hay algunas cosas que van a ser igual. Entonces, esta es la novedad. Esta lista que vas a hacer, que además se puede ir transformando porque tú puedes ir descubriendo que algunas cosas son ahora más valiosas que otras. Este es tu ruta de crianza. Ah, mira, Entonces, esto es lo que te vas a preguntar. qué importante. Fíjate que en todos estos años que llevo de crianza, 18 años, nunca había hecho esa pausa y este ejercicio de pensar con esta claridad qué es lo que quiero para mis hijos. ¿Para qué? Ajá, Exacto. o sea, ¿hacia dónde? Si quiero que sea gente buena, gente respetuosa, ¿qué tengo que hacer para eso? Si quiero que sean gente exitosa, gente autosuficiente, responsable, ¿qué tengo que hacer para eso? Exacto. Y si lo que estoy haciendo me está llevando o me está alejando, ¿es tu Claro. GPS que te está llevando en la ruta más corta o te está haciendo una desviación? Entonces, el que nosotros nos planteemos esta ruta de crianza, que es la educación a largo plazo, que esto es parte de los principios adlerianos, es lo que nos ayuda a decidir y tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque todos los papás sí tenemos aquí adentro algo que nos guía y que nos dice, y a veces bombardeamos con información que nos ataranta y nos desvía. Pero si tú te vas a sacar tus algo, sabes, esto como que no me late, ¿no? Hay cosas que oí que el otro día, por ejemplo, oí que una señora me dijo, es que la psicóloga me dijo que como tenemos problemas cuando vamos al súper de que todo quieren comprar, pues la verdad es que me dijo que agarraran de los carritos esos chiquitos que creo que ya ni hay, pero bueno, habían de estos carritos chiquitos para los niños y que meta todo lo que quiere y ya llegando a la caja lo dejas. Le dije, caray, eso aquí no me hace clic. Te Claro, voy a decir por qué. Tú das de cuenta que tu pareja te dice, aquí te dejo esta tarjeta ilimitada. Puedes irte a la plaza y agarrar ahí lo que quieras, pero llegas a la caja y no lo puedes pagar. ¿Cómo te sentirías? claro, muy Eso frustrado, de- es engañado. Hay que también, creo que es importante ponernos en el lugar de ellos cuando tomamos ciertas decisiones, ya que a veces lo que queremos es apagar a corto plazo o el berrinche, el miedo, o la incertidumbre, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es generar desconfianza, porque si a través de una mentira vamos a calmar el berrinche, por ejemplo, no quiero ir al doctor, me van a picar, y tú sabes que van a vacunarse. No, no, no te van a picar para que no llore. O sea, aquí el tema, más que de los niños, creo que es de uno. Darse cuenta que uno es el que no tolera ciertas actitudes o ciertos comportamientos de ellos. Entonces, cuando te asumes y abres los ojos y te das cuenta que el problema es tuyo, tu poca tolerancia a la frustración, a que llore, al berrinche, no es de él.
es tuyo. Y volvemos al tema de la mamá buena. Una mamá buena que no quiere que su hijo sufra. ¿Quién de nosotros queremos que nuestros hijos Claro, sufran? y si te vas Nadie. a largo plazo, pues No no estoy están siendo con las eficiente. vacunas porque es para protegerse, ¿no? Y Entonces, más allá de eso, podemos ver, a ver, esta oportunidad de que él tiene miedo, ¿qué habilidad de mi lista puedo desarrollar? La ah, tolerancia, la confianza en mí, sí, el entendimiento, la conexión conmigo, diciéndole, sí, sí, sí te van a picar y sí, sí duele y aquí yo voy a estar contigo. claro, ¿Qué necesitas para estar más tranquilo? claro. Entonces, sí puedo ir a ver, entonces, ok, entonces, lo que estoy haciendo, fíjense qué importante y por eso vamos a agarrar de fijo esta lista. ¿Qué de lo que yo hago me está llevando esta lista? ¿O qué de esta, que es otra lista que podías hacer, me está llevando a más retos de comportamiento que tengo hoy en día con mis hijos? ¿No? Y podemos hacer esa lista ¿Nos también. puedes dar ejemplos claros? Sí, claro que sí. A ver, Por ejemplo, y te voy a utilizar, ni modo, Francis. sí. Dime, haz de cuenta algún reto de comportamiento que no tengas con tus hijos, sino que tú hayas oído que alguna de las vecinas de al lado tiene con sus hijos. Este, Algo constante. bueno, me cuesta trabajo pensar en algo que yo no tengo. Creo que más fácil pensar en algo que tengo. Tiene que ver a lo mejor con la hora de dormir, o el Ok, momento de irse a bañar, o el momento a la hora de la comida, que se sienten todos sin teléfono, sin iPad, sin ningún aparato que pueda distraer ese momento que para mí es sagrado, importante, que dura a lo mejor 20 minutos, media hora, mira, pero lucho mucho todos los días para que nadie tenga a la mano su teléfono o el iPad o lo que sea que son ok. distractores. Eso. Vamos, sí. Y te iba a agarrar el tema de la comida porque es muy común, pero vamos a agarrar Sí, el de los aparatos electrónicos que es sí, muy común. Ese es un reto comportamiento que tenemos. Todos luchamos con ellos, incluso con nosotros mismos. ¿Ok? sí, sí. Porque, ojo, voy a hacer aquí un paréntesis. Vamos a retomar después cómo hacer esta misma lista en tu organización, si trabajas, en tu familia, qué características quieres para tu familia y cómo lo vamos a lograr. Sí, Entonces, es un reto comportamiento. Nos queda clarísimo el hecho de que estamos adictos a la tecnología en muchos momentos todos. claro. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? No vamos a pensar en nosotros. Las mamás que de plano no pueden con esto, ¿qué es lo que usualmente, cómo reaccionan ante un hijo que no quiere bajar a comer porque está en su teléfono? Sí, con mucho enojo, Los desde un regañan, los sí, castigan, ¿cierto? Les quitan te el le voy a aparato. quitar, si ¿Por no qué? me Porque soy una mamá buena, porque me preocupa que bajes a comer y me preocupa tu adicción a las pantallas, claro. pero vamos ahora a pensar. ¿Qué efecto tiene en un niño cuando yo me le pongo enfrente? Estoy harta. ¿Cuántas veces te he dicho que a la hora de comer no vamos a usar el teléfono? ¿Sabes qué castigado? De aquí a diciembre. Es más, te olvidas de diciembre ni Año Nuevo, en febrero lo ves. Vamos Sí. a pensar en el niño. ¿Qué características y habilidad de las que me mencionaste al principio estará desarrollando? Sí, no, ninguna. Y aparte que no lo vas a poder cumplir y te va a quedar, quitar credibilidad, no nada más es que no pueden desarrollar ninguna herramienta en ese momento porque lo que les genera es enojo, una sensación de injusticia, porque esta parte de la autoridad desde ese lugar de poder, no desde estoy tratando de Ujú. generar confianza, que tú puedas pensar qué pasa si durante la comida estás con el teléfono y estamos todos con el teléfono. No nos Pues conviene, fíjate, ¿no? claro. De alguna manera, lo único que queda aparte no es el uso del celular, es el castigo. O El sea, castigo, el enojo, la lejanía de mi la mamá. lección se perdió. Ujú. Entonces, ¿cómo ser más eficientes? Quedamos al principio, ¿verdad? Que vamos a hablar de la eficiencia de los papás. Aquí te voy a meter uno de los principios básicos de la disciplina positiva, que significa que está basada en el respeto mutuo. ¿Qué Mm, significa esto? ¿Qué es lo que usualmente oímos que es el respeto mutuo? sí, poder estar en un estado de calma, de paz, escuchando y No, eso ya es un estado zen, un Francis, que estado zen. No yo no existe siempre esa lo parte logro. del respeto. Pues sí, ahora sí que respetar tu espacio, ¿no? Sí, Tu- respetar exacto, así sí, lo dijiste, es yo te respeto y yo me respeto. claro. Para eso que necesitamos amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Mm, Entonces, yo soy amable cuando yo conecto contigo, entiendo tu necesidad, tu etapa de desarrollo, tus intereses, conecto contigo, es decir, te digo que hay una relación contigo que se pierde en este grito, por supuesto. Y la parte de la firmeza es yo me respeto a mí mismo
Y como tu mamá, como tu líder, como tu autoridad amorosa, sé Claro. que ahorita lo que necesitamos es hacer esto, es dejar el teléfono e irnos a comer, porque eso está en mi lista, porque para mí es importante la hora de la comida. Entonces, soy amable y firme al mismo tiempo. ¿Cómo le hago? Conecto contigo. Sé que estás súper metido en tu juego y que son súper divertidos. Y es hora de dejar los teléfonos y bajar a comer. No tiene que ser un estado zen, digo, ojalá, yo no lo logro, O pero sea, sí al menos validando, ¿no? Creo que es importante validar lo que los pasa a ellos. Esta es, parte en donde pensar que hay un otro, existe alguien más, no nada más estás tú con tus necesidades, a pesar que creas que es lo mejor para ellos. Pero ujú, saber esa diferencia, y creo que es importantísimo esto que estás diciendo, saber cuál es tu necesidad. Y tu es, necesidad no es la misma que la del de enfrente. exacto. Pero sí es importante, creo que haya esta parte de límites y de autoridad y no confundirnos en esta parte en donde pues nos ponemos al nivel, no desde el lugar del respeto nada más, sino desde que creo que para ellos es importante tener una guía, Claro. tener límites y lograr poner límites desde el amor, que es lo ideal. Es muy difícil porque generalmente cuando uno va a poner el límite ya por tercera, cuarta o quinta vez, está muy cargado de agresión y de Ujú. enojo y no Y yo funciona. creo, y yo creo que si dices el límite por tercera, cuarta o quinta vez, entonces no fue límite. ¿Qué fue? Pues porque el límite está así. Y el Claro. límite, y eso es algo más de lo que platicamos. Los límites a mí me gusta verlos como las rayas de la carretera. Entonces, ¿quién no ha tenido la maravillosa oportunidad de entrar a una calle, una carretera recién pavimentada? Ni un solo hoyo, planita, pero que no están pintadas las rayas. ¿Qué te pasa? ¿No? Te da un poco de inseguridad saber dónde van los carriles, hasta dónde acaba la calle. Sin embargo, también hay otro tipo de límite, o sea, eso es cuando no hay límites, no hay nada delineado. ¿Y qué pasa cuando entramos a estos? Por ejemplo, entras en el viaducto Miguel Alemán, que es súper chiquito, que tiene carriles pegaditos y entras abajo de un túnel y te pasa junto a una camioneta gigantesca y te sientes demasiado apretado. Los límites son exactamente lo que digo que son las rayas pintadas en la carretera. Te dicen a dónde van y están claramente pintados. Si tú te sales de ellos, o sea, un límite pintado en la carretera no evita que tu coche se salga de la carretera. Te dice por dónde debes de ir. Hay algunos límites incluso en algunas carreteras que cuando te sales, no sé si has oído, que tienen como unos topecitos, se siente tac, 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 tac. Entonces eso te avisa que te estás saliendo, eso no evita que te salgas. Esos deben de ser los límites. Entonces, si un límite ya está puesto y ya es la quinta vez, pues ese límite no está funcionando por algo. Entonces, ¿qué haces? A la segunda, o sea, si tú ya dijiste es hora de comer y él no baja, es que ya ese límite no está sirviendo. Entonces, en lugar de esperarte a la quinta, en ese momento te pones, dices, esto es lo que a mí me toca. Y entonces, por ejemplo, algunas cosas de lo que les digo, si ya había habido un acuerdo, porque eso es importante, que en estas cosas haya un acuerdo. ¿Qué desarrollo yo en un hijo cuando creamos acuerdos en familia? Vámonos a nuestra lista. Claro, esta parte de sentido de pertenencia, que hay valor de lo que ellos necesitan también ser tomados en cuenta y así van a aprender a tomar en cuenta al de enfrente. O sea, no Es, puedes hacer nada afuera que no hagas adentro. y Entonces, es, cuando tú ujú, te sientes tomado en cuenta en un espacio, lo que aprendes es a tomar en cuenta. ujú. Vamos a suponer que eso es todo un tema, ¿no? Lo del el Sí. teléfono a la hora de la comida. Y entonces yo me junto con mis hijos y entonces les digo, miren, les quiero plantear esta cosa que ha sido un problema para todos. Para mí es importante que a la hora de comer, que es de 20 minutos, porque las comidas son muy rápidas, estemos en familia sin teléfonos. Solo ese momento se los pido. Fíjate, Francis, piensa en tu hijo de 18 años. Te pido, ese momento es especial para mí. 20 minutos. ¿Me los puedes dar? ¿20 minutos? ¿Podemos quedar este acuerdo? Entonces vamos a hacer un acuerdo en donde todos estén contentos. A lo mejor te vas a decir, ay, verdad, es que se tarda mucho en la comida. Ok, vamos negociando para encontrar un ganar-ganar entre todos. Claro, Ya que llegas al acuerdo, fíjate cuántas habilidades de vida en ese acuerdo pueden desarrollar. Habilidades de comunicación, habilidades de empatía, habilidades para defender mi punto de vista, habilidades para escuchar el punto de vista del otro, claro. ¿no? Ya que quedas en ese acuerdo y entonces si llegas con él y le dices, ya es hora de comer, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Que no te van a hacer caso y que van a estar con el teléfono. Pero tú actúas amable y firme. Y entonces llegas con él y le dices, ¿en qué habíamos quedado? Es que mamá,
¿En qué habíamos quedado? En el primera, no en la quinta. En la Claro. primera. Entonces van a saber, cuando mi mamá dice algo, lo va a cumplir, para bien o para mal. Más me vale sí hacerlo. Y claro, y se van a ir, ay, mamá, es que contigo no se puede. Pues sí, si quieren, después logramos otro acuerdo, pero entonces el acuerdo era 20 minutos sin teléfono en la Claro, y no entra el tema de quitárselos a la fuerza o no, porque ahí pierdes tu lugar, que muchas veces es lo que pasa. Uno está como tan, de alguna manera, tan claro en defender lo que uno cree que es lo que toca, que llegas a veces hasta un estado en el que dejas de ser tú o dejas de actuar como tú crees o sabes que debe de pasar. Y a mí lo que me parece interesante de esto es que las adversidades son oportunidades de generar herramientas. O tu sea, lista. sí, Sí, tu o sea, uno lista. cree qué lata que mi hijo no coma de lo de la comida y le tengamos que hacer especial. Y ahí es como que se prende un foquito de aquí es área de oportunidad de generar las herramientas que yo quiero o necesito para llegar a mi lista de lo que espero de cada uno. Exacto, pero qué importante tener la lista, Sí, porque claro. claro que cuando, como dices tú, acabas siendo no eficiente, porque acuérdate que ya estamos hablando de eficiencia, Sí. acabas siendo no eficiente porque tú le quitas el celular y ¿qué es lo que él está aprendiendo? Está aprendiendo a esconderse a la próxima, está Ah, aprendiendo a hacer un berrinche más grande para que tú se lo devuelvas. ¿Cuál claro. habilidad de vida está aprendiendo? Ninguna de esas, ¿no? Qué Y entonces interesante. ahora sí, cada vez que tienes un reto, claro que de ahí aprendemos, de los retos. Entonces, den gracias a Dios que los niños quieran saltarse los límites, porque ahí es donde vamos a aprender. Hasta, por ejemplo, me dicen, es que entonces tengo que ser una mamá perfecta. No, por piedad, se los pido, no sean No perfectos. existe. Porque tu hijo va a aprender de cómo tú te recuperas a los errores, de cómo Claro. tú pides una disculpa. Si yo no le pido una disculpa a un niño, ¿cómo voy a aprender? Si yo no escucho a un niño, ¿cómo va a aprender el escuchar si yo no lo escucho? Si lo tengo que modelar y ese es el gran regalo. Entonces, a cada cosita, y por eso es tan importante hacer esta lista, cada cosita que surja, podernos ir a esa lista y ser, ¿cómo soy amable y firme al mismo tiempo? Siempre pensando, y fíjate, la palabra que lo une es la I. Es como yo te dije hace rato. Estás muy entretenida en tu juego y es hora de comer, no es el pero, ¿no? Sé que Claro. te da miedo venir al doctor y aquí estoy yo para abrazarte. Y es Mm, algo que tenemos que hacer. ¿Ok? claro. Ahora, aquí suena maravilloso, ¿no? Aquí el tema es a la hora de la hora en donde de alguna manera está sucediendo todo esto que no queremos que suceda. Ujú. ¿No? O sea, pensar en que la adversidad es la oportunidad está maravilloso, porque sí es, pero ¿qué pasa a la hora de la adversidad? A mí me gustaría, así como este ejemplo del teléfono que me quedó muy claro, ver de acuerdo a tu experiencia y si quieres a la mía, cuáles son los retos como más usuales en las familias y qué toca, qué, cómo de alguna manera se generan estas herramientas para llegar a esta lista. Lo primero es hacer la lista. Y ya que Hacer la tienes tu lista. lista de Ujú. cada uno, ¿no? Porque no creo que queramos lo mismo para todos, ya que cada hijo es diferente. ¿O qué opinas? Yo te diría que yo quiero lo mismo para mis hijos. Yo, Ok, por ejemplo, mi número uno en la prioridad de las herramientas para mi hijo es la independencia. Y ok, esto tiene que ver la independencia social, económica, emocional. Yo no quiero que ellos dependan de nadie, ¿no? claro, Y entonces todo mi esfuerzo ha sido a que ellos sean independientes. Entonces es empujar la parte de que se desarrollen claro. profesionalmente, empujar la parte de que ellos sepan hacer, sepan poner una lavadora, sepan ir al banco, sepan pedir Claro. ayuda para algo, eso también es importante. Mira Entonces, qué importante esto porque esto me hace pensar en el control. ¿Qué pasa con esas mamás tan controladoras, ¿no? Que por amor, ¿verdad? claro, claro, ese es el tema, que por amor control. Sin embargo, lo que implica el soltar, y yo en algún momento escuché algo que me pareció muy interesante y decía, la sobreprotección hace mucho más daño que el abandono, por irnos como a extremos. Entonces, si tú estás generando la independencia, me gustaría saber en qué actitudes o en qué situaciones tuyas puedes generar esta oportunidad para reforzar la independencia. En todos lados y por eso la lista es tan clara y por eso solo quiero hacer una aclaración antes. Estas no son, o sea, las características y habilidades de vida
no son como cosas que yo espero de mis hijos. Yo espero que se casen con quién sabe quién, yo espero que en su trabajo les paguen. Fíjate cómo son diferentes estas cosas que yo puedo soñar para mis hijos a estas que son habilidades y características de vida. Y por eso te digo, para mí son las mismas para todos mis hijos, Claro. porque eso tiene que ver con mis valores, con mi historia, con lo que yo creo que tiene importancia en su vida, Y con ¿no? lo que esperas de ti, ¿no? Porque ahorita que hablabas de ellos, yo lo que pensé primero es para poderles dar todas estas herramientas o generar, que ellos puedan generar estas herramientas para enfrentar la vida, tenemos que traerlas nosotros, porque qué difícil enseñar algo que no sabes cómo huele. O sea, si tú eres una persona que no eres independiente, claro que puedes soñar para tus hijos que sean independientes, pero creo que aquí hay algo bien importante, que es empezar por uno, Ujú. Y me ¿no? decías ahorita, se relacionan las dos cosas, de esta mamá que es totalmente controladora por sus miedos, por sus Sí. cosas, y por eso es que yo digo que mis hijos fueron mis mejores maestros, son los que me enseñan todavía todos los días a mis propias inseguridades que tengo, y a mis propias cosas que tengo que aprender a soltar, ¿no? Esto de la independencia, por ejemplo, es justo lo contrario que decías de esta señora controladora, y aquí entonces es detenerme y decir, ¿por qué estoy controlando tanto? ¿Cuál es mi miedo? Claro, ¿Cuál es mi mayor temor? ¿Por qué o cuál es mi mayor amor? Que yo siento que por ser demasiado controladora o que lo estamos rescatando en realidad de la vida, ¿de qué se claro. están dejando ellos de perder? Y una vez más vuelvo a la lista. ¿De qué de esas cosas no están haciendo? ¿Y qué retos de comportamiento me va a traer el estar ahí? Que ese es el otro, ¿no? El que sean totalmente dependientes de mí, que sean unos inútiles, que sean miedosos. ¿Qué puedo generar yo con esta cosa que no me está permitiendo ir al otro lado? Entonces, usualmente si lo que yo estoy haciendo no me está llevando a desarrollar una habilidad, usualmente me va a traer un reto, Ok. una lejanía de mí, una falta de convivir con los demás. O sea, finalmente lo que queremos, ¿no? Yo digo que mi fin en la educación es proveer al mundo de una persona que contribuya de forma positiva a la sociedad Claro, y a su mundo. Eso es lo que claro. quiero. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Pues, como dices tú, ¿cómo haces para hacer que tu hijo sea independiente? Dejarle de hacer cosas desde chiquititos, que te ayuden con el lunch. Fíjate, todo Claro. este problema de estos hijos que quieren estar en el centro del mundo, lo que dicen los autores es que viene un poco después de la guerra. Antes de la guerra, los niños eran necesarios y vivían en granjas en donde antes de irse a la escuela tenían que hacer labores de casa. Y eso lo único que te genera a ti, cuando tú tienes un trabajo significativo, te genera pertenencia y te Mm, genera importancia en el grupo. Entonces, si yo lo que hago es valorado y es importante en el medio donde estoy, lo haces con mucho más gusto y te sientes importante y sé qué van a ah, hacer cuando yo me vaya. No van a poder vivir sin mí de una buena forma. no, Entonces, sí, esta parte de la independencia eso trata. ¿Qué pueden hacer ellos? Desde prepararse su lunch, claro. aprender desde chiquitos a cómo se separa. O sea, porque hay algunos niños que piensan que hay un hada de la ropa, que yo la dejo tirada en el piso y al día siguiente, por arte de magia, está guardada en mi cajón y no saben todo el proceso que lleva, ¿no? Se Sí, lleva, realmente se de nada separa, se saben echa a todo el lavar, se proceso. seca, se dobla, se guarda en tu cajón, ¿no? Y entonces no estamos permitiendo que ellos lo sepan hacer. Ahora, si tenemos a alguien que nos ayude, ya sea en la casa o en nuestras organizaciones a hacer cosas, está maravilloso, pero eso no evita que el día que lo tengas que hacer tú, que tú digas, yo puedo, ¿no? El día que a mí se me ponche una llanta fue el mayor regalo de mi esposo, que antes era mi novio, que me enseñó a cambiar una llanta, y el otro día me habló mi hija, estoy parada en el periférico con la llanta ponchada, y que le dije, en este momento voy ahorita, te la cambio, mi reina, no pasa nada, ¿no? Entonces, qué mejor. Y luego ya llegó alguien y le ayudó. Pero dije, qué bueno que tuviste que nos ayudara, pero si no, no dependo de ti, fíjate, yo puedo solo. ¿Qué mayor regalo a tu hijo que tenga esa sensación de yo puedo? Creo que entonces aquí la idea es poderlos involucrar en las tareas de casa, aunque no lo Claro. hagan perfecto, aunque no lo hagan como lo hacen los demás, pero que lo hagan. Darles como esta parte de confianza. No creo que la mirada de confianza es de lo más valioso. Ujú. Esta mirada de confianza que el otro puede hacer las cosas. Y ¿No? que soltemos, como dijiste hace rato también, tenía una amiga que dijo, no, yo ya mis hijas lograron que antes de la escuela van y se hacen su casa, y ya, digo su cama, perdón, hacen su cama, ya se van a la escuela y yo ya nada más llego y ya se las arreglo. Le dije, a ver,
Tú imagínate que estás en un empleo y llegas con un proyecto padrísimo de mercadotecnia, aquí con unos planos padrísimos, con unos colores hermosos, y te dice tu jefe, oye, está súper, era justo lo que quería, y te vas y entonces lo ves acá que le está arreglando y le está, ¿qué es eso? Tenemos que soltar. ¿Qué queremos? ¿Casas perfectas o niños capaces? Es, Queremos familias perfectas o niños capaces, niños cercanos, cercanos a nosotros, cercanos a los demás, que hacia afuera vayan ¿cómo, dando. ahorita que dijiste esto, cómo crear canales de comunicación? Sobre todo, por ejemplo, ahorita que yo estoy viviendo la etapa de la adolescencia, en donde todas las respuestas son más monosilábicas que otra cosa, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te la pasaste? Bien, ¿no? O sea, de alguna manera, con estas ganas, uno como mamá, como papá o como persona o tutor que esté a cargo de estos niños que quieren realmente saber qué les está pasando, qué están pensando, ¿no? No es una etapa nada fácil. ¿Cómo crear estos canales de confianza y de comunicación? Mira, y ahí te va ese tema específico de adolescencia, Sí. ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar amable y firme, como habíamos platicado, Francis, era, ¿tú fuiste adolescente? Sí. ¿Qué tanto le platicabas a tus papás? Sí. La verdad es que con mi papá sí tuve espacio de comunicación muy cercano. Y sí, con mamá también, pero lo generaron ellos. La verdad es que no se dio Eso es lo nada. que te iba a preguntar. Así ¿Qué lo hacían generaron ellos? ellos. Y te voy a decir qué hacían, que puede ser, no sé, una buena opción. Nos llevaban mi papá, por ejemplo, a comer una vez a la semana a cada uno de mis hermanos o a mí solos, porque no es lo mismo lo que pasa en una dinámica familiar que cuando estás tú con tu papá o con tu mamá solos, ¿no? Exacto. Esa es una Yo gran te estrategia. recuerdo, ¿no? Esa estrategia era Esa es una gran estrategia. un Y la interés primera, genuino de realmente saber lo que nos pasaba, ¿no? claro. De Y lo acompañar. primero también es entender al adolescente. Muchos adolescentes, y yo creo que tus papás fueron afortunados que sus adolescentes sí querían, la realidad es que los adolescentes no quieren, no les interesa para nada. Y eso no significa, y eso es aquí lo importante, si yo entiendo la adolescencia, entiendo el hecho de que mi hijo no me quiera hablar no significa que está lejano. Está Ok. viviendo su etapa. Siempre Ah, y cuando yo no me aleje o yo no lo aleje. Ah, claro, ahora ya nunca me platicas nada, eres de lo peor, ¿no? Me pasaba con mi hijo que mi hijo es muy cariñoso en la parte como del lenguaje del amor de tocar, él era mucho así. Entonces en la adolescencia, por supuesto que se alejó totalmente de mí y yo también. Y entonces él llegaba después y decía, es que no eres una mamá cariñosa y se me ponía ese juntito y un poco jugábamos el juego. Entonces, uno entender que si el adolescente está viviendo su etapa adolescente, que qué padre que lo que le toca es estar lejos de los papás, claro. sepan cercano, pero no irte. Mira, yo doy una conferencia de adolescencia que se llama Educando como copiloto y habla exactamente de esto. Mm, Que fíjate, cuando los niños son chiquitos, ¿qué hacen? Los traes atrás en una silla volteada hacia atrás, ¿cierto? Les ponemos hasta espejitos para verlos, pero los traes volteando hacia atrás. Entonces, la interacción es nula. Después lo que pasa es que el niño ya puede ir sentadito hacia adelante, ¿no? Pero sigue estando en el asiento de atrás. Y luego va creciendo. ¿Y qué pasa con tu niño? Se pasa al asiento de al lado. Hay claro, mucha más interacción, él puede ver mucho mejor el panorama y todo, y tú sigues manejando. Pero llega un momento en la adolescencia que, ¿qué pasa? El niño tiene que agarrar el lugar del piloto. claro, Y lo que nos pasa a las mamás es una de dos. O te bajas muerta del susto del coche o te quedas aferrada al volante. Perdón, no me quiero mover, yo aquí me quiero quedar. Este es mi lugar, tú no sabes cómo me muerde el miedo y te quieres quedar aferrada. ¿Qué le toca a él? Empezar a manejar su vida, estar claro, en el lugar del piloto y tú ponerte en el del copiloto, claro, estando junto, dejando lo que empiece a manejar, pero estando ahí por si tienes que meter el freno de mano de emergencia, por si tiene una duda, decirle por dónde, seguirlo guiando y manteniéndote, pero como copiloto. claro. Y eso es muy diferente. Qué padre metáfora. Y me hizo pensar otra vez en lo que te decía hace rato, que era la necesidad de estar cerca es mía, pero hay un otro con otras necesidades. Y la necesidad de la adolescente es alejarse para poder tomar control de su propia vida, de sus propias decisiones. Claro que uno piensa que la corteza prefrontal no está totalmente desarrollada, entonces la toma de decisiones es, Correcto. sí, no es Y mi tan hijo a los 24 años todavía no está desarrollada, claro. entonces hay que tener Entonces, sí. paciencia porque hay que entender que Exacto, son parte de paciencia la y etapa. confianza, ¿no? Es difícil Sí, esa línea tan delgada entre la confianza y la paciencia, ¿no? correcto. Y con Sí, nosotros mismos también. claro, Este es ya todo otro tema hablando de adolescencia, pero si yo te regreso a lo mismo, dices, a ver, ¿qué quieres para tu adolescente?
¿Y claro, cómo le vas a hacer para que lo logres? Si yo quiero que sea independiente, que aprenda de sus errores, eso es importantísimo en la adolescencia, pero desde chiquitos. ¿Cómo reaccionamos a los errores? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué nos pasa cuando nosotros mismos nos equivocamos o cuando se equivocan los demás? Entonces, claro, si yo quiero estar cercano, tengo que estar cercano aún cuando se equivoquen. Y claro, especialmente ahí diciendo, claro que este es un error, es una equivocación, y yo que tengo que decir, yo aquí voy a estar cuando te equivoques. Y cuando claro. te equivoques, después vamos a aprender de qué aprendemos cuando nos equivocamos. Claro, qué interesante. Ahora, regresando un poquito a esta parte de la disciplina positiva enfocada a los niños, Ujú. a una edad más chiquita, ¿qué otras recomendaciones o herramientas claras nos puedes dar? Que se nos está acabando el tiempo y contigo nos podríamos quedar horas. Es más, quisiera hacer un segundo programa y para que la gente que nos está escuchando nos mande también sus preguntas y sus dudas que les gustaría aclarar o de qué tema les gustaría hablar con Ari, pero como para ir dándole un cierre a esto de la disciplina positiva, enfocado a los niños. Pues mira, hay muchos temas y aquí lo interesante es que la disciplina la disciplina positiva lo que hace es que dependiendo de cada reto te da las herramientas para cómo hacer eso, Ok, siempre enfocándonos en la educación a largo plazo, que eso es ok, algo muy lindo, siempre acordarnos, a ver, ¿yo qué quiero crear a largo plazo? Eso es lo primero. Entonces, si un niño chiquito, por ejemplo, en los niños chiquitos antes de preescolar, mucho es entender en dónde están, ¿no? Es decir, mucho es hambre, sueño, claro, malestar físico, ¿no? Y por supuesto que no saben manejar sus emociones. Y luego pregunto, ¿y los adultos cuántos somos expertos en manejo de emociones? Yo no. Yo estoy claro. reprobada y yo aprendo todos los días. Y La los niños también, y los autorregulación. queremos tanto a los, fíjate que nos pasa igual con los preescolares como con los adolescentes, los queremos tratar como adultitos, cuando están en este proceso tan Claro, largo. Dices, qué padre que es un proceso largo de entender todo esto. Entonces, con los niños chiquitos mucho tiene que ver, número uno, con la seguridad, digamos, ¿no? sí, Los niños en primaria es mucho, tiene que ver con los hábitos, con no sobrecargarnos de cosas y gozar este espacio que también es tan lindo, porque sí es cierto que es una etapa como muy tranquila, ¿verdad? Ya uno que tiene después de preescolares y luego los adolescentes, dices, los años de primaria son así muy así, pero siempre hay oportunidad de crear habilidades en ellos. Siempre hay oportunidades para decirle, sí, nos equivocamos, ¿ahora qué hacemos? Tomarlos mm, muchos en cuenta. Fíjate, una de las herramientas más poderosas que tiene la disciplina positiva en todos los ámbitos, tanto familiar, escolar como de organizaciones, son las juntas para resolver problemas. Las mm, juntas familiares, las juntas escolares y las juntas de líderes o de colaboradores en las organizaciones, que claro, son estas juntas donde nos vamos a juntar, donde vamos a conectar. Casi siempre empiezan con decir algo que quieres agradecer del otro. Entonces mm, empiezas en ese tono positivo y luego te dedicas a resolver problemas que surgen. A ver, no estamos pudiendo con la ronda, estamos llegando tarde a la escuela. Ojo, aquí es importante que ellos empiecen a dar sus propios claro. problemas primero. Me Entonces, encantó poderle esta parte. decirle a tu familia, oye, a ver, la forma de venderla es, yo creo, y así les digo a mis hijos, yo estoy segura que el poder de la familia nos va a ayudar a resolver mucho más problemas que si yo los quiero resolver todos, porque yo no Claro. sé. Entonces, ¿qué tal que entre todos los resolvemos? La Sale. humildad creo que es importante aquí, ¿no? No sentir que uno sabe todo, puede todo. Y un ejemplo que me recordó ahorita que hablabas de esto, era, por ejemplo, cuando uno quiere que salgan los hijos con suéter porque hace frío y no se lo quieren poner. Entonces, en vez de ordenarles, es muy difícil para ellos vivir constantemente con imperativos, con órdenes. Ve y ponte el suéter, ve y ponte los calcetines, ve y ya estamos tarde. Entonces, poderle permitir pensar, hace muchísimo frío. ¿Qué crees que estaría ahorita adecuado ponerse para salir? ¿Qué nos podemos poner tú y yo? Yo tengo mucho frío, ya se fui afuera. ¿Qué nos ponemos? Entonces eso Ujú. le permite a él, no, pues un suéter. Sí, buena idea, un suéter. Entonces cambia toda la dinámica. Sin embargo, Claro, creo que como todo, así como los músculos crecen cuando uno va al gimnasio y los ejercita, este método, saber que no se va a dar de un día a otro. ¿No? claro. Es algo que hay que practicar y estar consciente constantemente de cómo genero habilidades para lograr mi lista.
esto Ujú. me va a ayudar, o sea, implica una pausa, implica parar, implica a todo lo que no estamos acostumbrados, porque creo que vivimos en un estado constante de acelere, pero llegan de la escuela, pero coman rápido, porque ya vienen sus clases y ya cuando llegan cenen rápido, porque ya se hizo Para tarde, ya dormir. es hora de dormir, y así se va la vida, y no nos permitimos ni hacer esta pausa, tanto para reflexionar nosotros como padres de familia, como personas, como qué está pasando con mis relaciones, y no les enseñamos a ellos a pausar. Lo que les estamos transmitiendo es, así es la vida, una Y vida de corre, corre. consumismo, una vida de todo rápido, una vida en donde no generamos espacios para pensar, que nos preguntaríamos, ¿qué es pensar? Esto es pensar. No sé, a Eso, veces es algo como tan obvio de, es que no sé pensar, ¿qué es pensar? claro. Y los niños A así están, ellos, ahorita están en un claro, ritmo que no les damos chance y también modelarle nosotros, porque además el regalo de esto que yo he recibido es que yo soy mejor persona. Porque mm, yo me detengo a hacer esto, porque me claro, detengo a pensar, me pongo a reflexionar, me doy cuenta de dónde me equivoco y menciono dónde me equivoco. ¿Y qué claro, crees? Me voy a seguir equivocando. Y ni sí, modo, y lo sigo sintiendo aquí en la panza, pero siempre claro, digo, es claro, que estas oportunidades son de aprenderse, así lo quiero claro, ver, claro, que claro, mis hijos así lo vean. sí. Ari, ¿con qué te gustaría cerrar? Hijo, pues con esta invitación número 1 a que como papás hagan esto y Mm, digan: "Voy a seguir siendo un buen papá, lo estoy haciendo bien con lo mejor que puedo, y además, ahora puedo ser un papá mucho más eficiente". La es. misma energía puesta en un mejor resultado. Claro, claro, me encanta. Ari, muchísimas gracias por estar aquí, por esta información tan útil, tan enriquecedora, tan rica. A mí me generó mucha reflexión, muchas ganas de ser eficiente, porque como dices, buena mamá, pues ya soy, pero es diferente ser eficiente. Entonces, para dirigirlos y dirigirme hacia donde realmente quiero. Gracias a Muchas gracias, todos por Francis. estar acá y compartan.